¿Nathan Drake? ¿Lara Croft? Por favor, démosle la bienvenida al verdadero héroe, el Pato Donald. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Me tomó tiempo retomar este canal, pero ya tenemos micrófono y computador nuevo, y espero pronto tener una tarjeta gráfica para volver con todo. Por ahora, solo puedo decir que se vendrán muchas sorpresas. En esta ocasión les traigo Quackshot, un tremendo juegazo lanzado en Sega Genesis en diciembre de 1991. Obviamente el título de este video es una broma, ya que todos los videojuegos de este tipo están basados en Indiana Jones, el verdadero padre de todo. Este fue uno de los primeros títulos que jugué en esta consola. Por allá a inicios de los 2000, mi viejo me trajo un cartucho 10 en 1 desde Argentina, el que traía el primer Sonic, Green Dog, los Picapiedras, entre otras joyitas. Y ahí venía Quackshot. Y bueno, actualmente es de los pocos juegos originales que tengo, siendo uno de los que más me gustaba de ese cartucho compilatorio. ¿La historia? Bueno, todo parte cuando el tío rico MacPato se quedó dormido y Donald comenzó a revisar sus libros, dando con uno que llamó su atención: el gran pato tesoro del rey Garucia, quien fue el rey del reino pato. Así como todo personaje histórico, antes de morir, el rey Garucia escondió su más preciado bien en una ubicación secreta. Donald, adelantándose a todo, contaba con un mapa que podía llevarlo a encontrar dicho tesoro. Sin embargo, secuaces de Pete espiaban a Donald, entregándole información valiosa. Así, Pete se convertirá en la principal piedra de tope para nuestro pato aventurero. Cuando Donald se alistaba para viajar en busca del tesoro, aparece Daisy para regañarlo. Sin embargo, el papá de Nathan Drake, versión pato, le promete que él debe irse porque hay algo muy importante que debe ir a buscar, tomando el avión junto a sus sobrinos. No sé por qué todo esto me suena conocido. El juego como tal nos sitúa en el mapa que tiene Donald. Desde ahí escogeremos los lugares a los que tenemos que ir. Así que mientras Drake andaba perdido en Colombia con Sully, Donald hacía el trabajo sucio en 3 lugares: Duckburg, México y Transilvania. A medida que vayamos desbloqueando habilidades y consigo alcanzando lugares en un principio imposibles, el mapa nos develará nuevas ubicaciones que nos ayudarán a encontrar el tesoro. En cuanto al estilo, Quackshot se caracteriza por ser un videojuego de plataformas, si podemos decirlo, semilineal, pues tenemos que volver a escenarios previos para conseguir armas, herramientas y otros objetos que serán necesarios en nuestra travesía. Gráficamente es un juego muy bonito y bien trabajado. De hecho, me atrevería a decir que, pese a que DuckTales tiene su versión remastered, siento que este juego no la necesita. Si llega en algún momento, genial, pero creo que el juego está tan bien hecho que volver a jugarlo, sea en consola o emulado, es una grata experiencia igual. A nivel de mecánicas tenemos la gran particularidad de que Donald usa una pistola que lanza desatascadores. Desconozco el nombre de este utensilio de baño en cada país. En Chile le llamamos sopapo, pero curiosamente la RAE no tiene la acepción geográfica para esta palabra, solo asignándola a golpe, como la usan en Argentina. Te cagaron a trompa. Me cagaron a sopapo. Así me cagaron a sopapo. Sería genial que ustedes me comenten cómo le dicen al desatascador en su país. Pero bueno, retomando Quackshot, esta mecánica es la base del juego, a la que se sumarán acertijos y elementos claves, tal cual ya hemos visto en otros títulos de aventuras basados en Indiana Jones más actuales. En cuanto a la música, creo que este es uno de los puntos fuertes de Quackshot. Pese a que a inicios de los 90s los videojuegos tenían melodías breves que se fueron complejizando ya en los últimos años de Genesis con títulos como Contra Hardcore, Vectorman o Sonic 3 and Knuckles, este juego tiene muy buena música. De ellas quiero destacar la cortina de la intro, que le da un toque genial a la apertura, el mapa, que te invita a la aventura, y la música de los enfrentamientos con los jefes, que suman grandilocuencia a estos encuentros. Por otra parte, los escenarios también tienen melodías memorables. Para mí, los temas de Egipto y Hideout son 2 tremendas musicalizaciones. Sin embargo, el punto más alto, a mi parecer,
es Transilvania. Antes de finalizar este video, ¿sabías que Quackshot tiene traducciones al español hechas por fans? En romhacking.net hay 2 traducciones disponibles, las que te recomiendo chequear por si te interesa jugar el título nuevamente, pero ahora con algo más de contexto. Finalmente, me gustaría saber si jugaste alguna vez este tremendo título y qué recuerdos te trae, para que sigamos la conversación en los comentarios. En lo personal, este acertijo para mí fue tan frustrante como el barril de Carnival Night en Sonic 3 and the Knuckles. Si te gustó este video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Recuerda que también puedes seguirme en Twitch, donde pronto retomaré las transmisiones. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. Nos vemos en una próxima.